Hola, sean todos bienvenidos a tu programa Más de Uno. Mi nombre es Telma Coronado. Les doy la más cordial bienvenida a tu programa de sexualidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, como ustedes ya lo escuchaban en la cápsula que ustedes acaban de escuchar. Bueno, pues vamos a tratar este tema tan polémico y que nos crea confusión y hasta a veces no pudiéramos entender la concepción de lo que es la monogamia o la poligamia en algunos países europeos. Pero bueno, estaremos hablando más adelante sobre este tema. Les recuerdo, y antes de que iniciemos el programa, déjenme leerles este servicio social. Se solicita sangre A positivo o A negativo para el niño Ángel de Jesús Hernández Macías, que se encuentra en el Hospital Ángel del Carmen. Favor de acudir al banco de sangre o comunicarse con la mamá del niño, que se llama Celia Macías, al número 04455 323 110 47 85. Nuevamente les paso el número telefónico para aquellas personas que decidan donar la sangre y ayudar a este pequeño, lo puedan hacer. Al número 04455 323 110 47 85. Y bueno, también para decirles que pueden ustedes comunicarse al programa a través de los teléfonos en cabina o también mandándonos un WhatsApp al número 33 10 19 07 12, porque tenemos hoy regalo, un libro que les va a encantar, un libro que les va a gustar y que seguramente muchos querrán leerlo el día de hoy. Este libro se llama El empujoncito para el amor y bueno, ya en otras ocasiones hemos regalado otro y bueno, todo el mundo estaba llamando, comunicándose para poder llevarse este libro que les va a ayudar y dice, una guía de seducción reveladora para toda mujer. Entonces, les va a gustar, les va a encantar el empujoncito para el amor y bueno, todas las personas se pueden comunicar a través de nuestros teléfonos en cabina y WhatsApp. El WhatsApp es 33 10 19 07 12 y los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y bueno, como les comentaba, este día vamos a estar hablando sobre la monogamia y la poligamia. Y para eso nuestro invitado, Fernando Ortiz, bueno, ustedes ya lo conocen, amigo del programa. Y bueno, nos encanta que estés aquí, Fer. ¿Cómo estás, Telma? Bien. ¿Y tú? También bien. ¿Cómo te va? Muy bien, digo. Oye, ahorita... hace mucho que ya no estabas con nosotros en el programa, pero bueno, estamos aquí. Sí, no, y sobre todo con este tema, sí, ¿no? Este tema en monogamia, poligamia, que es tan polémico de repente, porque, pues bueno, se dice, empezando con eso, ¿no? Bueno, el hombre es monógamo por naturaleza, polígamo por naturaleza, las culturas han transformado esto, entonces, pues bueno, siempre está el debate abierto a, pues la argumentación que dan en ambas posturas, tanto para la monogamia como para la poligamia, y pues bueno, vamos a tratar de desenmarañar un poco de todo lo que se dice acerca de este tema. Sí, porque lo comentábamos al principio cuando iniciamos el programa de que a veces se nos hace como muy difícil entender por qué en algunos países se da más la poligamia, ¿no? En estos países en los que nosotros vivimos, la concepción es totalmente diferente, el entendimiento es totalmente diferente, entonces ¿por qué es tan difícil entenderlo? Bueno, es difícil entenderlo por la misma concepciones que tenemos de o sea, qué es lo que produce tanto la monogamia como la poligamia, ¿no? Entonces, también en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a que el amor es hacia una sola persona. Entonces, por eso es que cuando vemos que algunas otras culturas pueden tener 2, 3, 4 esposas o varias parejas, entonces se representa como, bueno, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿cómo pueden amar a 3 personas al mismo tiempo si se supone que nomás se ama una? Que esa es la concepción que se tiene mucho en el mundo occidental. Y casualmente esto proviene del tipo de estructura social en la que se desarrolla cada una de las sociedades. Casualmente las sociedades, y ahorita son los estudios recientes que han salido y que se han dicho, es que las sociedades que son agrícolas o que fueron agrícolas, no tanto nómadas, tendieron a ser monógamas.
tendrían a ser monógamas para también evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual que se pudiera dar o que la sexualidad causara un problema mayor dentro de la estructura. Y los polígamos generalmente eran sociedades que eran nómadas. Entonces, al ser nómadas, necesitaban tener la mayor cantidad de personas que pudieran seguir con esa comunidad. Entonces, ya desde esa postura, pues se parte también para saber cómo las estructuras alrededor de las sociedades son las que dimensionan si es la monogamia o la poligamia. Que aquí hay que hacer un paréntesis de cuando hablamos de poligamia o monogamia es un hombre con una mujer es monogamia o un hombre con varias mujeres es poligamia, porque también existen sociedades donde existe la poliandría. La poliandría es cuando es una mujer tiene varios hombres. Entonces también las mujeres podemos. Pues según sobre todo las culturas de Nepal, las culturas del Himalaya tienden mucho a este tipo de cuestiones por la escasez de recursos. Y también hay que mencionarlo porque no solamente el hombre puede, ¿no? También las mujeres, como nos mencionas ahorita, algunos países también las mujeres son parte de este relaciones, podríamos llamarlo así. Y los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros en el WhatsApp y los números telefónicos de cabina para llevarse este libro del empujoncito para el amor. Regresamos en unos momentos a tu programa Más de Uno. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya llegué, andaba trabajando con un grupo de mujeres maravillosas, indígenas mixtecas, pero ya estamos aquí. Te recuerdo que te estamos regalando el empujoncito para el amor, suena padre, una guía de seducción reveladora para toda mujer. María se llama quien lo escribe. Pues ha de estar simpático, ¿eh? El secreto para volver loco a un hombre en la cama, a uno. Pero en la poliandra son varios. A varios tendrán. ¿Puedes con uno? ¿Podrías con varios? A ver, tú platícanos, a ver qué onda, Sofo, con cuatro, en 4 espacios en el mundo hay este tipo de relaciones. Sí, de hecho, como lo oíamos en la cápsula, son muy pocas las sociedades que tienen, digamos, el sistema poliándrico. Porque tiene varias desventajas. Pues una de las grandes desventajas, digámoslo esto lo voy a decir totalmente sesgado a la concepción que tenemos nosotros de sociedad, es que las sociedades poliándricas se reproducen en menor medida. ¿Por qué? Porque hay una mujer para 5, 6 o 10 hombres, ¿no? Claro. Este tipo de sociedades generalmente están en el Himalaya y es el hermano mayor se casa con una mujer. Y entonces todos los demás hermanos tienen como esposa a la misma mujer. Entonces la mujer solamente se puede embarazar de uno de los 10. Por lo que hacen por lo que optaron por este tipo de sociedades es que en el Himalaya, los que son las mayores sociedades, también hay algunas en África, pero es otra situación la que ocurre allá. Que ahorita la podemos explicar, pero en el Himalaya es la falta de recursos hacen que si tuvieran una población muy grande, automáticamente se vería mermada porque pues no hay para darle de comer a todos ni los recursos son suficientes. Claro. Entonces lo que se trata es de minimizar la cantidad de personas que puedan estar naciendo, digamos, en un ciclo, ¿no? Entonces con esto la cantidad de recursos, digamos, que se pueden optimizar al máximo. Y entonces por eso es que optan por este tipo de cuestiones. Lo comentaba ahorita con Telma, las sociedades monógamas principalmente son agrícolas. Y son principalmente agrícolas porque también como están en un lugar estático, también la mayoría de las enfermedades, ya sean de transmisión sexual o enfermedades producto de la insalubridad, etcétera, etcétera, podrían ser una persona un foco de infección, entonces podría disminuir la cantidad de población que tenían porque están en una sola zona. Entonces por eso decidieron hacer monógamas estas sociedades para minimizar los riesgos que pudieran llegar a tener. Pero al contrario, cuando son sociedades que están recorriendo, que son nómadas, entonces lo que se tiende es a tener la mayor cantidad de individuos para proteger
todo la comunidad o el pueblo Del como pueblo, tal, ¿no? ajá. Entonces, esto es importante señalarlo porque siempre está este debate, ¿no? Somos monógamos, somos polígamos, ¿por qué el hombre puede ser polígamo, la mujer no? De hecho, prácticamente, como lo oíamos en la cápsula, hay diferentes tipos también de estructuras sociales. Entonces, esas estructuras sociales sí están muy delimitadas también por lo que hay alrededor de todo lo que se encuentra. De hecho, una de las comunidades africanas, creo que es en Zambia, si no mal recuerdo, es en Zambia, es una comunidad donde hay un gran número de mujeres y muy poco número de hombres. Ok. Por alguna razón, los hombres son una super minoría y entonces lo que hacen ahí es que los matrimonios son lésbicos. Entonces los matrimonios son lésbicos, pero una de las miembros de la pareja tiene relaciones sexuales con un hombre y crían al niño o niña en la pareja de mujeres. Entonces lo que hacen esto es porque si esperaran las mujeres a tener una pareja hombre, muchas no podrían reproducirse. Entonces también la cantidad de diversidad que se tiene también hace que la especie tenga muchísimas mayores probabilidades de supervivencia. Entonces, si no lo hicieran de esa manera, pues se reduciría a que solamente 4, 5, 10 de la comunidad. Entonces, por eso hacen este tipo de cuestiones. No los consideran homosexuales, y de hecho uno toma el papel de hombre y otro toma el papel de mujer, aunque las dos son mujeres, pero sí pueden tener relación con un hombre para seguir teniendo descendencia. Solo para la reproducción. Exactamente. Como hemos aprendido la sexualidad, solo para la reproducción. Qué interesante, ¿eh? Pero además, qué interesante que siga igual, que no cambie, que siga habiendo muchísimas mujeres. Sí, de hecho ¿no? es una comunidad, no es urbana ni nada de eso, es una comunidad que está, y de hecho ahorita no recuerdo el nombre de la tribu como tal, porque es una tribu, pero si no mal recuerdo está en Zambia, y son este tipo de relaciones que se dan. Entonces ahí también vienen muchísimas connotaciones que podemos englobar de decir, bueno, la homosexualidad, todo eso, pues volvemos a lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, vamos englobándolo en el contexto en el que nos estamos desarrollando, cuál es el concepto que se está dando, las reglas sociales que en algún momento platicábamos aquí en algún programa, que decíamos, bueno, es que al final las reglas sociales están establecidas para vivir en ellas, no es que estén bien o mal, sino es un contrato social de facto con todas las demás personas que no conoces. Entonces que es finalmente funciona en un tiempo, ¿no? Claro, y para región, sobrellevar la no convivencia, porque tampoco podemos estar en una sociedad donde unos piensan uno, otros otro, porque pues ahí no se hace una cohesión social, o sea, todos tiende a ir hacia el bien común, ¿no? Entonces ese bien común, pues obviamente es el de las mayorías y entonces las minorías pues se ven a veces segregadas. Pero en este caso, bueno, pues con la poligamia o la monogamia, también hay que ver la parte de la estructura cultural y social en la que están cada una de estas, ahora sí, comunidades para establecer por qué es que optaron por este sistema. Entonces, optar por este sistema también te conlleva a una serie de circunstancias que hay alrededor que posiblemente también vean por un bien común. Muy bien. Pues le escriben a Telma también, ¿eh? Bravo. Dice Telma, eres bárbara. Cuauhtémoc. ¿Ok? No. Ay, Dios. Ajá. Me caes mal. Tenía que salir y por su culpa no pude por el programa. Ah, tenía que salir y se quedó por el programa. Me parece muy bien que te quedes. Marta dice, diario la escucho, me gustan los temas de los que hablan, aprendemos de temas que no conocemos, me gusta su sinceridad y claridad para hablar. Muchas gracias. Gustavo Cuellar, saludos a todos, no me pierdo el programa, gracias Gustavo. Celina Castañeda dice, gracias por el tema de hoy. Perfecto. Ajá. Muy buen tema, dice Victoria. Angelina López también participa por el libro, Cristina Corona y Jorge Bustillos. Muchas gracias por hablar. Nosotros estamos teniendo estos temas porque tú los pediste. Monogamia versus poligamia, ¿sí? Ya nos está diciendo Sofo, pues que en algunos lugares, pues es como una costumbre, ¿no? Como una costumbre ya asumida por todo mundo sobre la poligamia. Es que digamos que ambas partes o ambas posturas tienen sus pros y sus contras. Claro, sí. Entonces también la poligamia, entre los pros que puede llegar a tener es que sí, cierto, tienes una mayor descendencia, tienes muchísima mayor capacidad también, que esto es sobre todo los países
las comunidades que tienden a ser polígamas son comunidades que están en mucho contacto con la guerra. O sea, ya sea de defensa o de ataque, tienden a ser polígamos. ¿Por qué? Porque entonces pueden asegurar la mayor cantidad de soldados contra otros, ¿no? Claro. Entonces, la monogamia, por esta parte también agrícola, etcétera, como ya están muy establecidos, ya también tienen una forma de estructura en la que es muy lineal o muy vertical, por decirlo de alguna manera. Entonces, tienden a ser comunidades muchísimo más cautas, muchísimo más tranquilas, etcétera. Que esto también, pues bueno, se puede ligar a lo que es la teoría del trigo, del arroz y del maíz, que también determina mucho la alimentación, el tipo de comunidades que son. O sea, las comunidades que son de trigo generalmente son comunidades muy violentas e individualistas, mientras que las que están acostumbradas a lo del arroz son comunidades muy tranquilas y muy colaborativas por las necesidades que tiene el cultivo de ambos productos. Entonces, todo ese tipo de circunstancias son las que a la postre llevan a que, pues bueno, se determine cómo se va a vivir una sociedad como tal. O sea, el arroz se cultiva más por grupos. Sí, porque el cultivo del arroz es cooperación. sumamente difícil hacerlo, o sea, necesita mucho tiempo, muchas manos, etcétera. Entonces, no puedes estar viviendo en conflicto con el otro. Entonces, Claro. hacen la comunidad, mientras que el del Qué trigo padre. es muchísimo más fácil, entonces puede ser desde una manera individualista. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos contigo de nuevo y bueno, hay algunas felicitaciones más que nos han llegado y Sandy nos dice, en el cable vi un programa de un caballero que tenía 5 esposas. ¿Ahí qué clasificación es? Pues poligamia. Ahí es ¿no? poligamia y Ujú. digo, también hay que ponerlo en contexto. Hay religiones dentro del cristianismo, de las divisiones del cristianismo que promueven la poligamia. Uno de esos son los mormones. Entonces, posiblemente este programa que haya visto sea de mormones porque también viene otra vez la historia, ¿no? Los mormones fueron digamos, una comunidad que se establece en Utah. De hecho, prácticamente es donde tienen ahí su templo, tienen todo. Y entonces también necesitaban pues, más Poblar. mormones, ¿no? Ajá. Poblar. Entonces, por eso optaron por esta parte de la poligamia. También se basan ellos en algunos, a veces, escritos que dice Dios que la poligamia y las mujeres, bla, bla, bla. Pero bueno, eso ya se queda como a la interpretación, ahora sí, de la creencia desde el punto de vista confesional, ¿no? Pero ya viéndolo desde un punto de vista más sociológico, las comunidades, por eso decimos, las comunidades para defensa o ataque generalmente van a ser polígamas. Muy probablemente lo lleguen, porque esa es una forma también de crear una subsistencia. De hecho, Claro. los países que más están en guerra tienden directamente a la poligamia. ¿Por qué? Porque como está en continuo, o sea, digamos, reciclaje, por decirlo de alguna manera, hombres, mujeres, niños, etcétera, entonces tratan de mantenerse, porque si no, entre más la Claro. población se haga más pequeña, pues entonces también las capacidades y la vulnerabilidad es muchísimo Muchísimo grande. mayor. Así Sí, es. claro. Entonces, en caso de que querramos poblar un país, una región, hay que ser poligámicos. Esto quiere decir que un hombre puede tener varias esposas o varias mujeres. ¿Por qué? Pues porque la reproducción para el hombre es barata, en términos generales. Sí, no, O sea, y hay muchos espermatozoides en cada eyaculación. pero más que eso, más que la cantidad de esperma que tenga un hombre, lo que sea, va más ligado a que un hombre puede fecundar a 5 o 10 mujeres, 20, eso me 30, refiero. 80, 1000, las que sean. Sí, a eso me y la refiero. mujer, La pues mujer- nomás se puede quedar embarazada de uno, aunque tenga De relaciones uno y con al 1000, año. ¿no? Ajá. Cada año. Exacto. Entonces, la mujer tiene un óvulo al mes, puede tener un embarazo 9 meses y más o menos se echa un año para volver a tener otro Sí, embarazo. ahí lo que Ajá. importa muchísimo son los recursos, o sea, también los Sí. recursos a los que tengan acceso, porque entre menor cantidad de recursos también no se promueve mucho la poligamia. De hecho, este es uno de los temas que se ha tocado mucho a lo largo de la historia sobre las religiones abrámicas, o sea, cristianismo, judaísmo e islam. Sí. Entonces se dice, bueno, ¿en qué momento el islam sí promovió la poligamia, que es el que podemos conocer más fácilmente, y el judaísmo y el cristianismo se fue hacia la monogamia? O sea, monogamia. si vienen de la misma línea, pues era para que lo siguieran. Sí, la única diferencia es que dentro de la forma, digamos, ahora sí, de movimientos que tenían de migración,
el pueblo judío como tal está en una zona muy agreste, exactamente Sí, igual claro. que los árabes. Entonces, bueno, dicen, bueno, entonces, ¿qué sucede? Sí, nada más que el pueblo elegido por Dios se tenía que minimizar al máximo. ¿Por qué? Porque eran los elegidos. Y aparte eran seminómadas, porque también estuvieron en un lugar, bueno, pero ahí estuvieron. Mientras que los pueblos árabes es una cultura que está en constante transición. Entonces ellos, la poligamia fue lo más grandioso que encontraron, porque con eso pudieron, de hecho la expansión del Islam se hizo por muchos motivos también gracias a la poligamia. Gracias a la Entonces ese tipo de circunstancias son pues los que al final también van conllevando una sociedad, o sea, por más que pensemos en estas sociedades utópicas donde todo tiene que ser pensado por el bien común, los derechos, etcétera, hay una tendencia también hacia lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces se trata de cuidar el entorno. Entonces, por eso ya después, bueno, hoy en día se pueden hablar de un montón de cosas, pero también por eso se delimitan muchos estos temas tabú, por decirlo así, como la homosexualidad. O sea, la homosexualidad, ¿por qué es tan prohibitiva en todas las comunidades, hablando occidentalmente hablando? Pues por lo mismo, porque una pareja homosexual, el amor no va a ayudarte en absolutamente nada para defender al país o, ¿cómo se llama? O atacar a otro, ¿no? Por los recursos. ¿Por qué? Pues porque con amor no haces eso, entonces lo haces con más gente, con más ataque, con más... Entonces, desde ese punto de vista de supervivencia de las comunidades, pues bueno, ahí es donde se mueven digámoslo, los conceptos, ¿no? Cuando ya viene un concepto donde el amor se tiene que hacer en familia, bla, 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 etcétera, pues bueno, la heterosexualidad pues se hace muchísimo más grandiosa por el hecho de que, bueno, el chiste es producir un hijo y entonces ese hijo es al que le puedes pasar todas tus pertenencias, es la herencia, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. si entendiéramos o nos fijáramos más en un poco de la historia y de la antropología de las sociedades a las que pertenecemos, podríamos encontrar más respuestas que las argumentaciones dogmáticas que a veces se lanzan solamente a diestra y siniestra por alguna cuestión religiosa, sino la antropología te dice un poco más con razón está tan penado la homosexualidad, no porque sea bueno o malo, sino porque entiendo cómo mi comunidad en poco espacio o en poco agrupaciones, por el tipo de alimentación, etcétera, pues es como actúa y por eso tiene ciertos tabús frente a algunas cosas, Claro, ¿no? claro. Bueno, hay que acordarnos lo que acaba de decir el Papa, ¿verdad? Respecto a eso. Pero en algunas de estas comunidades también es bueno decirlo, ni siquiera saben el concepto de homosexualidad que nosotros manejamos acá. Sí, no. O sea, ni no. siquiera. Y el concepto como tal, como homosexualidad, se inventó en el siglo XIX. O sea, no podemos Sí, o sea, decir... no existía. La familia, el Sí. concepto familia viene de la época victoriana, o sea, Ajá. tampoco es algo también como muy viejo que digamos, Sí, que tampoco. digamos toda la vida hemos vivido así, mamá, papá, hijitos y perro, pues no, tampoco. Exacto, entonces No, antes no. también los hijos eran del Ujú. clan, como lo podemos Exacto. ver en algunas comunidades en Escocia, etcétera. Y de hecho también, o sea, no nomás con la homosexualidad, sino también esto de, bueno, ¿por qué en algunas comunidades se casan con niñas de 8 años, no? Entonces, no, esto es una aberración. A ver, sí, es una aberración porque nosotros tenemos un lapso de vida de 70 años, eso es aberrante, o sea, Sí, pues lo casi vamos a ver como 80. una aberración, Ujú. pero cuando antes el promedio de vida era entre 20 y 25 años, bueno, es que una niña de 9 años ya estaba a la mitad de su vida. O sea, viéndolo también desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en este sentido, la antropología, la historia como tal, la sociología en la actualidad, funcionan muy bien por el hecho de que encontramos los porqués de lo que estamos Claro. viviendo y no simplemente es como tomarlos por pues así es, a alguien se le ocurrió. No, es muy poco probable que muchas cosas que se hagan en masa, y eso lo dice Durkheim, no lo que se hace en masa tiene que ser cuestión de una imposición de una persona. Claro. Eso es un concepto que ha generado un beneficio mayor que un perjuicio, ¿no? Entonces, es preferible seguir con ese pensamiento a cambiarlo, modificarlo, etcétera. Entonces, Claro. eso nos haría entender muchísimas de las situaciones de ahorita. O sea, no es de que estén a favor o en contra de que si el matrimonio homosexual o que se casen con niñas o que un hombre sea como, es más, hasta la cosa más simple. ¿Por qué el hombre tiene que ser mayor a la mujer? Exacto. O sea, Eso estaba yo pensando eso ahorita. es Ajá. una cosa, o sea, Sí. ¿por qué culturalmente
un hombre tiene que casarse con una mujer más chica, porque son las razones sociales, antropológicas, culturales, nos llevan a que una mujer va a ser vulnerable durante 9 meses. Entonces, lo que busca es un hombre que sea responsable, un hombre que no vaya a salir, o sea, poniéndolo en hace 1000 años, ¿no? Que saliera a casar y nunca regresar. Entonces, por eso la mujer busca un hombre con canas, alguien que tenga la experiencia, que pueda saber que se puede regocijar con él o lo que sea, y no va a perder su, digamos, va a estar vulnerable ante lo que puede tener su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son circunstancias que de repente no nos preguntamos y solamente achacamos, es que cómo que tu novio tiene 5 años menos que tú, eso no es imposible. No es imposible, eso es culturalmente no viable, pero al final, pues es que es lo que al final nos ha establecido en este marco referencial, que es del que ha hablado Levi Strauss, del que ha hablado Max Weber, del que ha hablado muchísimas personas. Claro, y que de repente lo vemos tan cuadrado que no nos podemos salir de ahí y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué se hizo así? Entonces, te invito a que seas más abierto, más abierta en estos para este pensamiento. Acá llegó otro mensajito, dice: felicidades por el programa, muy acertado tema, todavía tabú en nuestra sociedad. Soy Patricia Godínez Gutiérrez y participa por el libro. Claro que sí, ya estás participando. El de Sandy ya lo leí, ¿verdad? Ana María Ávila, felicidades por el tema. Y acá me había equivocado, no es Marta, es Martín Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos y vamos a continuar. Ya nada más nos queda después del siguiente corte, un solo bloque. Se nos ha ido rapidísimo este programa. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. No le cambien. Ya llegamos contigo a este último espacio en la radio. Te voy a platicar poquito de qué se trata el libro de El empujoncito para el amor. Todo el mundo tiene un profundo deseo de amar y ser amado, pero muchas veces el miedo, las inseguridades o la inexperiencia impiden que nos lancemos en busca de la felicidad. Un empujoncito para el amor tiene divertidas páginas donde aprenderás todo lo que te hace falta saber sobre amor y sexo. Las señales encubiertas e inusuales de un infiel, trucos para mantener viva la pasión, empujoncitos para embellecerte por dentro y por fuera. Acuérdate que por dentro hay que estar siempre checándonos. Y ahorita que platicábamos en el corte acerca de cómo vamos a terminar el programa, me decía Sofo, vamos hablando sobre la tolerancia, me parece maravilloso. Ahorita a las señoras les dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la tolerancia? Y una señora dijo: la paciencia. Por ejemplo, cuando los hijos están encima, la paciencia que tienes que tener. Pues a ver, vamos definiendo la tolerancia, porque no nomás es paciencia, es una palabra linda. De hecho, ahorita juntando con lo que se dijo en la cápsula, sucede un fenómeno interesante. La poligamia ha demostrado ser más estable que la monogamia. Órale. O sea, es en países o comunidades que tienen la poligamia, el índice de divorcios es prácticamente nulo, o sea, casi no existe. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo esta situación de la mujer vulnerable se refuerza con el hombre proveedor. Entonces, mientras el hombre esté de proveedor, digamos que la mujer accede al contrato social llamado poligámico, ¿no? Mientras que en la monogamia hay esta opción de pues cambio de pareja. Entonces, realmente vivimos en algún disfraz ahí de poligámicos, digo, porque no es que estemos, pero sí tenemos varias parejas, etcétera, y ya nomás nos quedamos estabilizadas con una. Entonces, por eso quería concluir con esto, la tolerancia, porque creo que la tolerancia, al final, digo, definirla nos llevaría 3, 4 programas para saber por dónde va. Pero más sería un enfoque desde la perspectiva de hacia dónde nacen la cultura del otro, ¿no? O sea, entender que la cultura es algo que se va creando, que va evolucionando y que no tiene que ser inmersamente proporcional a la mía. O sea, ellos pudieron haber tenido, como decimos, situaciones geográficas, climáticas, migratorias, históricas, políticas, que moldearon la forma de ser de las personas. Me acuerdo de alguna experiencia que tuve cuando estuve
allá en Egipto, que me dice que yo platicando con una mujer que le estaba diciendo que, o sea, traía hijab y traía todo, la mujer islámica. Entonces le digo, oye, pero ustedes no están muy limitadas aquí en su cultura. Sí, claro. Y dice, ¿a qué le estás llamando limitación? Le digo, no, pues no sé, o sea, pues imagínate, o sea, yo lo que veo, pues es que ustedes están tapadas, bla, 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 etcétera. Claro. Y entonces casualmente llegó su hermano y me dijo, ¿tú crees que nosotros somos limitados? Les digo, pues es que viéndolos, pues ustedes todo está ya muy marcado en el Corán, lo que dicen, etcétera. Dice, órale, perfecto. ¿Con cuántas mujeres te puedes casar tú en Occidente? Le digo, con una. Yo aquí me puedo casar con 4. ¿Quién es el limitado? Entonces le dije, no es que no es que sea, o sea, la limitación se ve también con base en lo que uno quiere estar estableciendo, ¿no? Entonces, esa tolerancia a saber, no aceptar todo lo que tengan en la cultura, porque puede haber culturas que digan, oye, yo me caso con niñas de 5 años y podemos tener relaciones con animales, bla, bla, bla. A lo mejor eso no es tolerable, pero sí es entendible por qué llegaran a hacerlo o por qué lo están haciendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí es el punto de partida donde podemos decir, bueno, a ver, sí es cierto, o sea, vamos, si yo acepto o no la homosexualidad, eso es una cuestión aparte, pero hay que entender por qué existe la homosexualidad o por qué existe este tabú de que no se puede hablar de tal tema o tal otro tema, ¿no? Y tenemos en nuestras sociedades un montón de temas, claro, unos son más ríspidos que otros porque unos ya afectan a otras personas, claro. ¿no? Unos terceros, pero el tema del tatuaje, ¿no? Los tatuajes, donde en una cultura el tatuaje es el símbolo máximo que puede tener una persona y aquí es condenado a que estuvo en la cárcel o es de los estratos más bajos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tabús sería bueno también encontrar la tolerancia hacia la otra cultura. Les digo, no llegar a tolerar todo porque si no vamos a caer en un relativismo cultural impresionante donde entonces cualquier cosa es buena, nada es malo, o al revés, nada es bueno y todo es malo, ¿no? Sí, claro. Pero sí llegar a establecer parámetros, de decir, a ver, ¿por qué esta cultura, antes de criticarla, antes de tener un prejuicio, antes de juzgarla, la veo, la investigo, la conozco y entonces entiendo por qué lo hacen? Ya, que yo lo acepte o no lo acepte, pues está en otro término completamente diferente. Y además el otro es independientemente de que tú lo aceptes o no. Exacto. O sea, eso es lo que no nos queda claro a veces, ¿no? El otro de todos modos es. Y merece todo mi respeto por ser un ser humano igual a mí. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría que reflexionáramos profundamente sobre el término tolerancia y en algún otro programa que sería buenísimo hablar sobre esta parte de la tolerancia, porque Ujú. también la tolerancia se usa como un arma de doble filo, o sea, también es esta parte de tolérame. O sea, el chiste es tú tolérame, yo no te tolero, pero tú tolérame, porque pues tenemos que llegar a este paso en el que es como esto, la paciencia, y tampoco es de tenerle paciencia a las personas, o sea, es comprender de dónde proviene esa visión, esa cultura. O sea, si yo entiendo de que, bueno, esta cultura tuvo muy pocos recursos, etcétera, y una mujer tiene 10 hombres y todos son hermanos, bueno, no voy a estar hablando acá de una situación, no, es que ve entre la familia, entonces esto es una orgía. No, ese es un concepto que queremos desvirtuar desde una posición hacia otra donde nosotros encontramos un millón de cosas, ¿no? Sí, y quien lo desvirtúa tiene una mente cerradita, así de cuadradita, ¿no? Sí, También, donde su no puede concepto- abrirse y su concepto es muy propio y muy occidental. Y no solamente también achacarle a la cultura occidental, sino muy basada en aspectos que a lo mejor ni ha cuestionado, o sea, como esto, ¿no? Yo amo ahorita a 5 personas. ¿Cómo es posible que ames a 5 personas? A ver, si te dijera que las 5 personas son amigas mías, tú me dirías, no, es que este es un loco, este es lo que quiere, sí, es un promiscuo, etcétera. Pero si te digo que amo a mi papá, a mi mamá, a mis 2 hijas y a mi esposa, entonces soy lo máximo de respuesta de amor en esto. Entonces, porque el concepto de amor lo podemos estar manipulando a nuestra conveniencia. Entonces, si yo dijera, oye, no, pero son 5 mujeres de mi edad y todo, no, entonces eres polígamo, entonces no sabes, lo que tú quieres es el sexo, lo que quieres es el deseo, etcétera. No, es que hay que entender que todo al final lo que necesitamos es representado, ¿no? Entonces, por eso lo que decía Charles Peirce en la semiótica, o sea, es la representación, entonces por eso necesitamos darle un signo, o sea, que el amor, bueno, ¿y a qué le doy el amor? Entonces estoy buscando qué puede representar ese amor, aunque eso no sería el amor
amor que yo estoy dando. Claro. Entonces, por eso la tolerancia en este aspecto, cuando comprendemos y estudiamos más hacia otras culturas, podemos entender por qué actúan así. Les digo, volvemos a la pauta. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con esa situación, pero entendemos por qué hay toros, entendemos por qué había circo romano, entendemos por qué crucificaban a la gente, lo entiendes. Que ya lo de ahí lo aceptes, ya pasa otro término, pero ya juzgando desde la realidad del otro, no desde tu propia realidad, Exacto, con el prejuicio exacto. de lo que tú quieras encontrar en Eso el es otro. súper importante para la tolerancia. Estoy viendo la realidad del otro. A lo mejor la palabra juzgar me hace un poco de ruido, pero estoy dándome cuenta de la realidad del otro, no nomás desde mi propia realidad. Eso es como que la clave. A ver, ¿quién quiere con la mano santa sacar quién se La lleva el mano libro? santa. A ver, mano santa. Aquí está conmigo una amiguita que Sí, nunca había pero- venido al programa, pero la próxima vez la vamos a sentar acá y la vamos a entrevistar. Jorge Bustillos, muchísimas felicidades. Te llevas el libro, ojalá y lo leas y luego nos platiques, porque luego se ganan los libros y no nos platican a ver si está bueno o no. Y ese es ¿o el qué? empujoncito para el amor. Empujoncito para desde el amor, la perspectiva monogámica. Sí, Jorge Bustillos, Hay que muchas escribir uno felicidades. para la poligamia, ¿no? Ándale. A lo mejor sería exitoso. Sí, vamos escribiéndolo, vamos escribiéndolo. Sofo, muchísimas gracias por haber aceptado venir al programa. Los dos llegamos corriendo, bueno, pues así nos trae la vida, pero te agradezco mucho que hayas No, yo estado aquí, encantado, estuvo ya sabes, a cada padrísimo. invitación, adelante en lo que pueda aportar y sobre todo con la audiencia para transmitir el conocimiento, adelante, no hay Sí, ningún problema. claro, qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias a mi amiguita que me trajo, porque andábamos un poco lejos de aquí. Pero gracias a ti que nos estuviste escuchando. Que tengas una excelente noche. Ya mañana es miércoles, mitad de semana. Entonces, nos escuchamos mañana en punto de las 7. Descansa y sé muy feliz. Hasta mañana.